sea, yo he dado charlas en un montonazo de universidades, también fuera de España, y nunca en un medio de comunicación. Que es terrorífico, y además es que los periodistas, eso, somos altavoces de nuestros propios prejuicios, hacemos muchísimo daño. No sé a quién se lo contaba hoy, el otro día salió un periodista de Telemadrid entrevistando a un chico chino que era guardia civil y le hizo preguntas del tipo, los chinos, bueno, es que eso no es una pregunta, gracietas, del tipo, los chinos lo copiáis todo, ahora también hasta la Guardia Civil. Y eso está saliendo en la televisión. O sea, más que nadie, los medios de comunicación, los profesionales, por llamarles de alguna forma, son los que necesitan esa formación. Pero no somos conscientes de que tenemos un problema, y es lo que yo he dicho antes ahí. El racismo solo es un problema para quien lo padece. Si para el resto, en muchas ocasiones, ni siquiera existe. Entonces, no sienten que se tenga que hablar de. ¿Cómo intento yo hacer llegar ese mensaje? Pues a través de medios calificados como alternativos, como puede ser Afroféminas o también en Pícara Magazine. Antes solo escribía en Afroféminas, pero me di cuenta de que estábamos endocomunicando, que está muy bien, pero al final es dentro de la misma rueda y ya está, y ya lo sabemos y está muy guay por reafirmarte, pero en realidad son mensajes que se tienen que escuchar fuera, porque es fuera desde donde están construyendo mediáticamente ese discurso completamente racista y limitante, ¿no? Entonces, o limitador. Entonces, bueno, pues empecé a escribir en Pícara, he hecho alguna colaboración en el diario.es también hablando del tema, y yo creo que es la única forma contarlo, ¿no? O sea, porque si no, no va a transformarse. Y por supuesto, sí, también a través de la universidad, formar a los futuros periodistas para que se despaleticen, porque es verdad, porque lo del chino fue tremendo. Jan, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro que se escaquean. Y yo te voy a decir que yo, si pudiera, algunas veces también. Evidentemente esto no es genético. Mira, la parte de cuidados es lo que decía. Yo creo que en la parte de cuidados bien repartida yo puedo encontrar una parte positiva. O sea, creo que eso, que estar con nuestros niños o estar con nuestros mayores o estar con una persona dependiente de nuestra familia que nos necesita, nosotros también lo necesitamos, ¿no? Que el problema es cuando tienes que estar 24 horas. O el problema es cuando encima no viene acompañado de reconocimiento. Por eso yo también estoy de acuerdo con nuestro dibujante, que aparte de esos dibujos estupendos, ¿no?, que hemos descubierto otra cosa nueva, claro que puede cuidar mejor. Puede cuidar mejor porque hay veces que no se trata de una cuestión de horas, se trata de una cuestión de calidad. Y yo también creo que las madres que trabajamos podemos cuidar mejor, porque dices, es que no se trata de estar horas y horas, se trata de hacerlo con calidad. Y por eso creemos que nuestros hijos pueden estar en las escuelas, en las sobreescolas y tal, y que no les estamos abandonando, y que igual, pues hombre, ojalá a última hora de la tarde, ¿no?, porque trabajamos a jornada completa, que igual a última hora de la tarde podemos dedicarles un tiempo de calidad, que yo, por lo menos, es a lo que aspiro. Entonces, pero claro, yo te digo, yo, vamos, si llego a casa y encuentro a alguien que me haga algunas cositas de la casa, vamos, ya te digo, yo es que me miro dentro, pero no me encuentro el gen, que algunos piensan que lo llevamos, pero yo no me lo encuentro. También lo busco, pero no lo encuentro. Y aquí es donde yo decía antes, ¿no?, que creo que tampoco, o sea, que es bueno plantear lo positivo que tienen estas tareas, ¿no?, eso sí, compartidas. Y que también tenemos que hacer una crítica a nosotras, porque yo hay veces que también me escaqueo, y para poder escaquearme, claro, no lo hago, como decía antes, discutiendo o haciendo el reparto con mi pareja, sino que lo hago trayendo a una mujer inmigrante a mi vida. Y eso, pues estamos, de alguna manera, traspasando esas desigualdades. No, pero no tiene nada que ver. Yo te digo, una mujer se puede escaquear, pero los hombres nos escaqueamos no Sí. Solo de hacerlo, sino de tenerlo. De pensarlo. Tú lo tienes en la mente. Sí, pero a ver, pero me encantaría. Sí, pero no des por hecho, que yo lo quiero. De todo. Sí, pero. Sí. Pero a ver, ¿conseguís escaquearos más? Porque evidentemente aquí ha habido un reparto de roles de género previos y ha habido una educación que hace que yo parece que lo tengo que tener incorporado. Ya te digo, que es lo que veo que no lo tengo incorporado. O sea, vamos, que me lo podía desincorporar. ¿Tú comes? Yo sí. Bueno, ya no, porque tienen aceite de palma, pero... Entonces, lo mismo que sacamos, queremos sacar chinos y negros y coreanos, que tu amigo no era chino,
igual yo también quiero ver 25 anuncios de leche para bebés que no las sacas de las tetas. O sea, también la puede dar un tío, pero no hay un tío que dé leche a su bebé del bote. No hay uno en la tele. Y hay que hacerlo. Y si no, no vamos a cambiar. Y yo le puedo echar la culpa a mi educación. Pero es que ¿cuándo va a cambiar esa educación? Porque si no, el siguiente y la siguiente generación y la siguiente, es que ya es el momento. Ya hay que hacerlo. Sí, y yo creo que ahí es donde en nuestra vida cotidiana vamos lidiando nuestros espacios y donde unas lo tenemos más interiorizado y otras menos, y otras planteamos más batalla y otras menos. Lo que pasa es que a mí en estos tipos de foros también me gusta hacer una reflexión de los recorridos que nos quedan a nosotras. Y aquí también, y parece que cuando planteamos qué estamos haciendo las mujeres autóctonas con las mujeres inmigrantes, precisamente porque somos las que lo tenemos en la cabeza, parece que estoy haciendo una crítica a las mujeres autóctonas. A ver, que si me pongo en el ranking las críticas, ya sé que primero voy a criticar a los que más se escaquean. Pero también necesito, porque también decía mi compañera, o sea, si nosotros somos los que tenemos en la cabeza, ¿por qué una mujer negra no puede cuidar? Si cuida de sus hijos, o sea, ¿por qué no les abrimos ese espacio? Y esta es una reflexión que tienen que hacer ellos cuando lleguen, porque ahora ni se lo plantean, pero que yo sí me la puedo hacer porque soy la que está decidiendo quién entra en mi casa para estas tareas de conciliación. Y vuelvo a repetir, sí, es un cuestionamiento de nuestros propios roles, pero no es, o sea, aquí, eso, si queréis que ponga en ranking la crítica, evidentemente que voy a empezar por quienes menos se responsabilizan de todo ello. Y porque ya digo, yo cuido menos de lo que cuidaba mi madre, que era ama de casa, pero creo que, vamos, que prefiero decirlo que lo hago con criterios de calidad. O sea, nosotros muchas veces estábamos con nuestras madres atareadísimas, porque encima tenían menos ayudas. A mí me parece que el verdadero trabajo es el de ser ama de casa. O sea, yo, eso, al final, quienes hemos podido pensar en las dos cosas, digo, mira, el mundo fuera, o sea, el trabajo remunerado, porque el otro es el verdadero trabajo, te da una serie de, aparte del sueldo a final de mes, que es muy importante, pero eso te permite una serie de relaciones sociales, te permite pensar, o sea, mientras que yo, de verdad, sigo sin encontrarle ninguna cosa, igual alguna lo he encontrado, o alguno, y que me lo diga, en la limpieza de los cristales. Y encima nadie te agradece. Porque aquí unas veces pues la charla te sale mejor, otras veces te sale peor, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Pero encima llegamos a casa y parece como que damos por hecho que la comida tiene que estar buenísima y tal, y en todo caso nos quejamos si se ha quemado, ¿no? Yo ahí es donde creo que todavía tenemos que hacer importantes reflexiones. Y tampoco eso, precisamente decimos, el machismo es como ¿cómo es la hemofilia, ¿no? Que se transmite a través de las mujeres. Claro, todo este sistema se ha encargado de que esto sea así. Entonces yo digo, a ver, yo me reconozco muchas veces en posturas machistas, en comentarios machistas, pero digo, cuidado, Trini, lo tienes que cambiar. Pero a la vez digo, claro, es que tengo, ¿verdad?, ya unos cuantos años encima con una estructura que todavía estamos viendo que no va cambiando tan rápidamente. Y aquí es donde también quiero responder a la compañera, decías, ¿por qué se invisibiliza? Se va a invisibilizar todo esto porque la información es poder. Entonces, cuanto menos pensemos sobre esto, mucho mejor. Y también, cuantos menos datos tengamos, en este caso, sobre las condiciones de vida de determinadas personas, mucho mejor. Claro, porque esto genera ampollas. Como tú dices, ¿no? Que estamos aquí planteando, estamos ante una nueva esclavitud. Hombre, pues a mí, como mujer autóctona, que estoy reivindicando esta igualdad de derechos, ¿no?, que me dedico a los derechos humanos, claro, justificar esta situación me parece un poco... Pero luego ya digo, no se trata de justificarla aquí delante del micrófono, se trata también de ver qué estoy haciendo en mi casa. Y este es un debate que va mucho más allá de que yo entonces diga, pues mira, voy a ir a llegar a mi casa y voy a pagarle muchísimo dinero a la empleada de hogar que tengo para cuidar a mi enfermo de Alzheimer. Porque, a ver, ¿cuánto es un sueldo digno para estas personas y a cuántas personas tengo que pagar? Porque eso, no voy a ir a las 50 horas, ¿no? O a más de 50. O sea, no voy a hablar de la empleada interna, vamos a hablar de personas que trabajen 8 horas y que tengan luego el fin de semana, 40 horas semanales. Pues estoy hablando de cuántas, 4 o 5 personas que se encarguen cada semana. Eso es insostenible para mi modelo familiar. Bueno, y para el modelo familiar, creo, de quienes estamos aquí. Por eso digo que tampoco es un debate solo de hombres y de mujeres en el seno, sino que tiene que ser un debate del Estado. Entonces, que reivindiquemos también, porque es verdad que solo esos datos nos van a permitir hacernos preguntas y estas preguntas poner encima de la mesa cuestiones sangrantes. Vale, pues si os parece ya vamos un poco tarde de tiempo. Por lo tanto, lo dejamos aquí. Luego, si queréis, podéis continuar, no sé, charlando cuando ya demos cierre a estas jornadas. Y, por lo tanto, bueno, orain amaiera emateko ondorioak eta jardunaldiaren amaiera bat burutuko da. Horretarako hemen Ernesto Sainz
daukagu baita ere, eta bueno, berai emango diegu orain hitza. Eskerrik asko guztioi. Bueno, esan bezala, itxiera ekitaldiari hasiera emango diogu. Nik bi hitz baino ez, gainera jakinda berandu gabiltzara. Sin más, en primer lugar, daros las gracias de nuevo, os lo hacíamos en la inauguración y ahora también a todos y a todas. Gracias dobles a quien habéis asistido a las dos sesiones. Creo que los contenidos, y es una percepción personal, pero creo que los contenidos de las jornadas han sido muy enriquecedores, por lo menos para mí, que las aportaciones del público también lo han sido. Y querría también, finalmente, dar las gracias a Pernán Goñi por el trabajo que ha hecho. A mí me parece increíble la velocidad, o sea, me parece magia, pero que también participe, que apunte en el cuaderno, pues me parece increíble, ¿no? Yo sí que creo que se merece mucho más que este aplauso, mi esker, Pernán. Y sin más, voy a dar la palabra para la clausura al director de Política Familiar y Diversidad del Gobierno Vasco, Ernesto Sanz. Zurea da hitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eguerdion guztioi, jardunaldi hauen amaierara goaz, baina entzundakoa gordeko dugu. Bueno, la verdad es que yo no sé tú, Gorka, pero después del rapapolvos que hemos recibido, la verdad que ser hombre y subirte a la tribuna ahora, pues, daba un poco miedo. No voy a decir que no, pero bueno, vamos a ver si la verdad es que no falta razón, ¿eh? No falta razón en mucho de lo que hemos oído y bueno, quizás esa terapia también nos hace falta interiorizarla a los hombres, ¿no? Me corresponde poner punto final a estas jornadas de enorme valor para todos aquellos quienes trabajamos en el ámbito de la migración. La realidad de Euskadi, lo decía Lida Milibi ayer, nuestra consejera de Políticas Sociales, no es muy diferente a la de otras zonas de nuestro entorno, pero pese a ello tiene sus particularidades. La nuestra es una sociedad en la que hemos alcanzado altas cuotas de bienestar y demográficamente hablando tenemos ciertas características que nos diferencian. Aquí la esperanza de vida, afortunadamente, es alta. La experiencia de vida en los últimos 40 años ha aumentado en 9,3 años para las mujeres y en 10,7 para los hombres, llegando hasta los 86,2 años en el caso de las mujeres. Solo Japón supera esta esperanza de vida. Sin duda es una noticia a celebrar, ya que es la consolidación de un logro social y colectivo. Además, cada vez vivimos no solo más, sino que mejor, ya que los avances sanitarios y la conciencia de un envejecimiento activo así lo permiten. Y esta es, como advirtió ayer alguien en la mesa redonda, creo recordar que fue Norma, una de las causas por la que en nuestro país tiene un gran peso el volumen de población femenina migrante destinada a los cuidados. Es cierto, vivimos más, pero también somos menos. Tenemos menos hijos, menos hijas. Según el Eustat, el promedio de hijos e hijas se situaba en 1,4 en 2016, muy lejos de los 2,7 hijos de media obtenidos en 1976 y también muy lejos de los 2,1 hijos necesarios para asegurar el reemplazo generacional. Esto nos lleva a concluir que nuestra sociedad envejece y que el aporte de la población migrante es necesario. Por eso tenemos que ver la migración, los movimientos migratorios, como una oportunidad, como un reto y no como un problema. Y además, como decimos, observamos que la feminización de la población inmigrante en Euskadi tiene que ver con nuestra idiosincrasia, ya que muchas buscan su acomodo laboral en tareas de cuidado de nuestra población envejecida, como ya se ha dicho aquí.
Con vuestro permiso, bueno, como corresponde a la clausura de unas jornadas, pues voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos venido escuchando ayer y hoy. Durante la jornada de ayer nos centramos en la inserción laboral de la mujer inmigrante, profundizando para ello en el sector de las tareas domésticas y de los cuidados personales. En primer lugar, Sonia Parella, profesora agregada del Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona, realizó un acercamiento a la cuestión de los cuidados y de la población inmigrante, subrayando el papel que juega la globalización del cuidado y la división internacional del trabajo, sobre la base de 3 ejes. Un primer eje, la invisibilidad de las mujeres migrantes. El concepto de invisibilidad ha salido reiteradamente a lo largo de las jornadas. Sonia aportó datos escalofriantes. En los movimientos migratorios de México nos decía que 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia sexual y el 90% de las mujeres que llegan a Ceuta lo hacen bajo una red de trata. Además, antes ya nos había dicho que el 49,6% de la población migrante mundial es femenina. El segundo eje que trabajó fue la globalización del cuidado y sus consecuencias para con los trabajadores migrantes. Nos contó que las migrantes han soportado mejor la crisis que los migrantes varones. Nos habló de la visión armónica, del efecto win-win y de la teoría de las cadenas globales del cuidado y de sus matices. Pero sobre todo Sonia hizo un llamamiento, que España firme y ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que regula los cuidados. Y nos habló de soluciones, o por lo menos quiso aportar soluciones. La primera, empezando por donde ha acabado, ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. La segunda, el asociacionismo, asociarse para combatirlo. Y otras, manifiestos a nivel local, mesas, congresos, incluso jornadas como estas, en las que se visibilicen estos problemas. Y sobre todo, pidió una profunda transformación de la organización social del cuidado. Para acabar, nos dio una interesante visión de la mujer como sustentadora de la familia, también en el país de origen. Le siguió Raquel Martín de Buján, profesora y miembro del equipo de Sociología de Migraciones Internacionales de la Universidad de A Coruña, quien, al igual que lo hizo ya Sonia con anterioridad, afirmó que las necesidades sociales de la población autóctona hace que se esté dando una mercantilización de los cuidados en el que la mujer inmigrante juega un papel fundamental. Tras analizar la evolución de las trabajadoras ocupadas como personal doméstico y cuidado de personas a domicilio, entre los años 2008 y 2017 nos trasladó varias conclusiones de gran calado. En el periodo de recesión, este sector laboral ha aguantado mejor que otros. El desempleo en este sector ha aumentado, pero no lo ha hecho en menor medida. Nos explicó que disminuye el personal doméstico, pero sin embargo aumentan hoy los cuidados personales a domicilio. Cada vez hay una mayor mercantilización. En el año 2008, un 10,2% de la población española había contratado una empleada de hogar para el cuidado de personas mayores, una cifra que en el caso del País Vasco se sitúa ascendente hasta el 22,2%. La más alta de todas las comunidades autónomas. Nos explicó que el sector de los cuidados genera economía sumergida. Hoy también se ha vuelto a hablar de la economía sumergida. Que existe en el Estado español preferencia hacia las mujeres de América Latina para el cuidado, señalando como posibles factores que lo expliquen el idioma, la proximidad cultural, étnica, religiosa, sus rasgos de personalidad, su paciencia y lo que dio en llamar sus vínculos coloniales. En definitiva, se busca más la familiaridad que la profesionalidad. Y nos habló de algo que a mí me llamó mucho la atención. Cuidado de niños igual a inversión, cuidado de mayores igual a marrón. Con estas palabras nos hacía ver que quizás ahí estaba la explicación de por qué nosotros reservábamos el cuidado de los mayores al sector feminizado de la población inmigrante. Quizás porque no le damos la importancia que tienen nuestros hijos a los que sí consideramos como una inversión. Acabó también indicando que si bien el Real Decreto 1621-2011 de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio de hogar familiar, ha significado un avance, es necesario realizar otras acciones y hay un gran camino por recorrer. Coberturas de desempleo, también se ha hablado hoy de ello, y mayor profesionalización. Que no solo se busque a la persona inmigrante por su familiaridad, sino también por su profesionalidad. Y hablando de una figura cada vez en más auge, la cuidadora interna, todavía más invisibilizada, mucho más vulnerable si cabe. Para terminar con esa primera jornada, tuvimos la ocasión de escuchar una mesa redonda en la que participaron diferentes asociaciones y organizaciones sociales que representan y trabajan con mujeres inmigrantes en el sector de las tareas domésticas. Norma, Aura y Claudia nos acercaron la cruda realidad.
nos hicieron bajar de la nube, nos hicieron ver que todavía hay mucho camino por recorrer y lo necesario que todavía es su papel, el papel de estas entidades y asociaciones en nuestra sociedad. En ella, en la mesa, se reflexionó y debatió en torno a la situación laboral de ese colectivo y a las posibles respuestas a la alta precariedad que viven. Se profundizó en la indivisibilización de la cuidadora interna y en su especial vulnerabilidad, en sus necesidades, en su necesaria visibilización. Nos volvieron a recordar la existencia de una visión paternalista y colonial que, lejos de ser positiva, vicia la relación. Nos hablaron de la necesidad de formación y la necesidad de tiempo para esa formación de este colectivo. Nos hablaron nuevamente del derecho a la prestación por desempleo para el colectivo. Nos hablaron de los estereotipos que es necesario romper y de la necesaria formación y sensibilización de nuestra sociedad, así como de los miedos a los que día a día se enfrenta ese colectivo. Hoy también hemos oído hablar de miedos. Miedo a la desconfianza, al acoso de familiares, al control de la comida, al control a las agresiones sexuales, al control sobre la ropa y sobre la imagen. Y se preguntaba a Claudia, ¿se está normalizando todo esto? Peligro, porque podemos estar normalizando todo esto. Se dijo que la crisis ha traído mayor precarización y mayor vulnerabilidad, que ahora vienen mujeres más jóvenes y de origen centroamericano. Y terminaron pidiéndonos a las instituciones la firma del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sensibilización y trabajar la diversidad, inspección y sanción ante la irregularidad y facilitar el acceso a la formación, la visibilización de los cuidados y la flexibilización de los requisitos que marca la Ley de Extranjería para llegar a la regularización. En el día de hoy, las sesiones las hemos centrado en el análisis del desarrollo de las identidades de las mal llamadas segundas generaciones. Hoy sí que ha quedado claro que no es muy de recibo el término, de mujeres hijas de padres y madres de origen extranjero. Trini, profesora de la Universidad de Deusto, nos ha dado un primer acercamiento contextual a través del análisis de datos de la EPIE, para así ver cuál es la situación de la mujer inmigrante en el País Vasco, incidiendo en aspectos como la procedencia, el peso del sector de las tareas domésticas o variables socioeconómicas. Nos decía que 1 de cada 6 mujeres es latinoamericana, quizás rompiendo con el tópico, que parece que es aún mayor. Nos decía que tienen más peso en hombres que en mujeres y nos decía que a pesar de ello tienen menos ingresos las mujeres que los hombres. O sea, trabajan más horas, pero sin embargo sus ingresos son menores. Y además también hay un dato que a mí me ha llamado la atención. A pesar de todo ello son las mujeres quienes más dinero mandan a sus casas y quienes más consiguen ahorrar. Y nos acababa diciendo que la crisis afecta especialmente a las mujeres. Quizás como conclusión, sí, matizando un poquito lo que ayer oímos, sí podemos decir que en definitiva sí que ha afectado más a las mujeres. Laia, de la Universidad de Barcelona, nos ha mostrado los resultados sobre varias investigaciones realizadas en Cataluña sobre la inserción y la integración de la segunda generación de origen subsahariano. Entre otras cuestiones, subraya un mayor éxito escolar de las mujeres frente a los hombres y profundiza en las estrategias de inserción que transitan en un contexto de racionalización. Asimismo, es importante destacar que las identidades no son estáticas y que se van dando transformaciones en los rasgos identitarios y de socialización de estas mujeres. Vuelve a hablarse de invisibilización, en este caso del alumnado inmigrante. Ha cuestionado ciertos imaginarios que tenemos ya en la retina todos. Nos ha hablado de la negritud, de esa frontera visible que constituye la negritud. Nos ha dicho que los hijos de inmigrantes emigran a Europa porque no han encontrado aquí su espacio. Esto quizás tampoco es muy distinto a lo que está pasando con los hijos de los autóctonos. Y como reflexión final nos ha dejado que la escuela y el mercado de trabajo marcan la transición hacia esa emancipación. Y nos ha dicho también, nos ha hablado de la importancia de la visibilización del éxito. Es importante visibilizar ese éxito. Y pasamos a la última ponente, llena de energía. Lucía, desde una perspectiva de vivencia personal, nos ha planteado procesos de interacción de diferentes identidades. En su presentación nos ha hablado de la confluencia de dos culturas, de la construcción identitaria de la propia persona y de cómo todo ello ha ido perfilando su activismo social a través del periodismo. Nos ha abierto su corazón, nos ha hablado desde el corazón y nos ha llenado a todos. Creo que el mensaje ha llegado claro y rotundo, ¿no? Yo me quedo con alguna de sus reflexiones, ¿no? Aquí me dicen que soy de allí, allí me dicen que soy de acá.
rechazo del término migrante de segunda generación. También nos ha quedado claro que no es un término con el que os sintáis cómodos y cómodas y, por lo tanto, bueno, pues quizás tenemos que hacer apuntes a ese término. Nos hablaba de la marcianización y sus efectos. Nos hablaba también de la invisibilidad, que yo creo que si hay una palabra que resume todas las jornadas es esa, invisibilidad. Y nos ha vuelto a hablar del miedo. Nos ha vuelto a hablar del miedo que ya ayer aparecía en la mesa redonda. Y nos ha dicho que para el hijo o la hija de un inmigrante, el tercer país quizás se convierte en su única opción. Es duro y reflexivo esa conclusión. Y nos acabó diciendo pues, que la raza es una construcción y que quizás nosotros tenemos que analizar en nuestro propio interior qué entendemos por ello y cómo lo vemos como tal. Y esto es todo, que no es poco, ¿no? En nombre del Gobierno y Ikuspegi, bueno, pues me queda agradecer a todas las ponentes, que bueno, en esto sí que ha habido unanimidad de género, porque han sido todas ponentes. Agradecer su categoría humana y profesional, una categoría humana y profesional que han trasladado también a las jornadas. Y por todo, también gracias por todo lo que nos habéis aportado en el día de ayer, en el día de hoy. El fenómeno de la inmigración no es único, no hay un solo perfil de persona migrante, ni siquiera todas las mujeres inmigrantes que vienen a trabajar en el ámbito de los cuidados comparten experiencias y necesidades, hay muchos perfiles, pero acercarnos a su realidad a través de la reflexión compartida que hemos vivido estos 2 días, a buen seguro nos va a ser de gran ayuda a la hora de dibujar las políticas públicas del futuro. Eskerrik asko.